se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para vos que pensás, para Radio Tortuga 92.9, hoy titulada La Argentina en el orden global. ¿Comenzamos? Comenzamos. Creo que muy pocas veces, si es que hay alguna otra, la Argentina ha tenido una política internacional tan desastrosa, tan desencaminada. La política internacional, bien entendida, debe, sin renunciar a los límites que impone un conjunto de principios, debe tomar como centro los intereses nacionales. Si el país se relaciona con el mundo, siendo un país periférico, semicolonial como el nuestro, si no se puede relacionar de dos modos, o como una colonia cuyo presidente es un virrey, como de alguna manera ocurre hoy, o como un país, digamos que tiene como centro de sus relaciones internacionales, la búsqueda del interés nacional, o sea, de aquellas cosas que le ayudan a la Argentina a existir y a crecer, y a sus poblaciones a vivir de la mejor manera posible. Eso no ocurre porque, en este momento somos un país satelizado por Milei, con una impresionante rigidez ideológica, que diría que es casi única, o muy pocas veces se encuentra en el mundo. Y cuando digo esto, tomo en cuenta el hecho de que la Argentina ha votado hace unos días en la ONU en un conjunto muy pequeño de 14 países que se negaban a condenar la masacre de Gaza. Sí. Y allí creo que la única razón que fundamenta ese voto es la pertenencia de Milei a la comunidad judía. No hay otra. La Argentina no gana absolutamente nada con eso. Es pura y simplemente el reflejo de la concepción que Milei tiene de que él resuelve sobre los problemas argentinos como si fuese una especie de monarca absoluto, subordinando los intereses nacionales a sus caprichos personales. A sus caprichos personales. En general, la manera de situarse, ya no estoy hablando como gobernante, sino como ciudadanos, como individuos, de situarse en el mundo actual. La columna se podría haber llamado, se ha hecho el paso, la Argentina en el desorden global, y no en el orden, porque realmente orden no hay en este momento ninguno. No hay, No solamente en el sentido usual de la palabra orden, sino ni siquiera en el sentido de lo que podría ser un orden con una hegemonía incontrastable, que somete a las reglas de esa hegemonía al resto de los países. El orden unipolar. Claro, lo que pudo ser el orden unipolar. Eso no existe en este momento. Existió muy brevemente, si lo medimos en términos históricos, después de la caída de la Unión Soviética, y
no existe actualmente, y en realidad lo que vemos es una puja muy enconada entre el mundo emergente, liderado por los países que están en el BRICS, por China, Rusia, la India, en alguna medida Brasil. Brasil, sí. No nombro Sudáfrica porque Sudáfrica pertenece a los BRICS, como pertenecen también ahora algunos otros países, pero creo que no es un factor determinante. No tienen la relevancia que sí lo tienen nosotros, claro. Dentro del mundo emergente. Pero es un mundo en expansión. Están haciendo cola de espera para ingresar al BRIC no menos de una docena de países que simplemente toman en cuenta los datos de la realidad favorables a sus intereses nacionales. Eso es lo que los lleva a protagonizar una especie de viraje en el cual se rompen viejas sociedades, viejas asociaciones y nacen asociaciones nuevas. Una de las cosas que vimos hace relativamente poco fue el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, sí, que habían estado largamente enemistados, y que es algo que ha sobrevenido, creo yo, motorizado en parte por las gestiones de reconciliación llevadas adelante por China y por Rusia, en parte por el hecho de reconocer que enfrentan un enemigo común, pero un enemigo común que lo es visto así, que es visto así particularmente por Arabia Saudita desde no hace mucho tiempo, porque Arabia Saudita es un caso paradigmático a la hora en que uno quiere demostrar que el imperialismo mundial no tiene principios, tiene intereses. Claro, deja de lado todo. Y actúa claro, en función exclusivamente de sus intereses, y todo lo demás, todas las cosas que esgrimen sobre la democracia, los derechos humanos, la paz mundial y cuánta otra parrafada hueca, es simplemente una manera de practicar la política que Martín Fierro dice que hacen los teros, que pegan en un lado pegan los gritos y en otro ponen los huevos. Sí. Porque, por ejemplo, hace poco en esta columna hablamos tomamos una posición con respecto al tema de Venezuela. Venezuela ha sido condenada después de las últimas elecciones, por todos los países sí, satelizados a Estados Unidos y a la Unión Europea, por algunos que nos han sorprendido para mal, que no lo han hecho de todos modos en el mismo tono, pero que de alguna manera han enfrentado a Venezuela, como es el caso de Brasil, en nombre de la transparencia democrática. Pero Estados Unidos, que por supuesto es el campeón en el enfrentamiento de Venezuela, ha tenido durante décadas como uno de sus socios más importantes, después de Israel, el socio más importante en Medio Oriente, Arabia Saudita, que es una monarquía absoluta, donde las mujeres están degradadas a una condición inferior, o sea, donde todo lo que son supuestamente los parámetros de la democracia y los derechos humanos y de la igualdad de los ciudadanos y demás no rigen para nada. Pero en tanto y en cuanto eso fuese valioso para los juegos globales del poder de los Estados Unidos, y Arabia Saudita era un país intachable. Nadie en el mundo imperialista atacaba a Arabia Saudita como un mal ejemplo de lo que deben ser los países. No, estaba consagrado así. Claro. Y eso es así
inclusive en gobiernos, digamos, proimperialistas, subordinados, pero que no han abandonado completamente la sensatez, esa sensatez que ha abandonado evidentemente el gobierno de Milei, como el de Videla y Martínez de Oz, que no obedecieron a Estados Unidos cuando Estados Unidos les pidió que no comercializaran granos con Rusia, porque le parecía más importante tener en cuenta los intereses de la exportación agropecuaria de la Argentina que seguir eso. No estoy poniendo como ejemplo, Martín, estoy señalando cómo hay dentro del infierno, como decía el Dante en la Divina Comedia, hay gradaciones. Claro. Y en esas gradaciones, lo de Martínez de Oz, o las políticas oligárquicas la deja de infame, inclusive cosas muy canallescas como fue el pacto Roca-Runciman, se llevan adelante con ciertos criterios de realidad material, aunque esa realidad material esté referida a los intereses de las minorías oligárquicas y no al conjunto del país. Pero hay un nexo con la realidad. Y esos nexos con la realidad tienen en la vida mundial para la mayoría de los países, cuando están gobernados por gente sensata, no por tarados, son la base del posicionamiento. La base de un posicionamiento que también toma en consideración ciertos principios, en muchos casos, pero siempre con centro de gravedad en los intereses nacionales. Claro. Y de las mayorías. Y de las mayorías, pero aun cuando no gobiernan las mayorías, de los intereses nacionales. Durante la crisis mundial del 30, la Unión Soviética, gobernada por Stalin, logró que los países del capitalismo avanzado, en primer lugar Gran Bretaña, le vendieran maquinarias para levantar empresas fabriles que la Unión Soviética no fabricaba, y lo logró, entre otras cosas, porque en medio de la crisis económica desatada en el 30, la asfixia de la industria inglesa, y sobre todo la industria pesada, inglesa o norteamericana o alemana, era tan grande que encontrar un cliente, aunque se tratara del enemigo rojo, era muy importante, era imposible de rechazar esa oportunidad. Lenin, que conocía bastante del mundo imperialista, dijo alguna vez que, bajo condiciones de cierto apuro, los ingleses eran capaces de vender la soga con la cual uno estaba prometiendo colgarlos. Claro. Pero la actividad comercial hay que hacerla. El comercio no se puede dejar de lado. Esa es lado. otra historia, 2 mangos aparte. Pero a ver, no te hablo. Después vemos si yo corro más rápido que vos, así no me ahorcás, pero ¿Me lo pones al cuello o no me lo pones al cuello? Pero primero lo vendo. Muy bien. Entonces, ahora, para los países centrales, los países imperialistas, Estados Unidos, Alemania, Japón, Gran Bretaña, Francia, sobre estas cuestiones no tienen dudas. Ellos se sitúan en el mundo a partir de la defensa de sus intereses nacionales. Intereses nacionales que, esto es importante aclararlo, deben ser considerados en el marco de la existencia del régimen económico-social imperialista mundial, en el cual conviven, amistosamente o no, yo diría que 3 categorías: los vampiros, los animales que no se relacionan que no son, o que tratan de no ser
víctimas de los vampiros, pero tampoco chupan sangre, y los que ponen el cuello. Claro. Bueno, bien. Esa es la divisoria mundial. Es una divisoria donde la contradicción fundamental es la contradicción entre países imperialistas cuyo nacionalismo es necesariamente agresivo, porque está dirigido a oprimir a otros pueblos. Claro. Y los países coloniales y semicoloniales cuyo nacionalismo es defensivo y emancipador, porque esos países, para realizarse, tienen que sacarse el vampiro del cuello. Si no, no pueden realizarse. Claro. Ahora, en el mundo actual, vemos en una franca decadencia a los vampiros, a los países imperialistas, vemos la emergencia del mundo, de ciertos sectores del mundo colonial o ex colonial, o que ha sido colonial o semicolonial, o que ha sido periférico, a lo mejor en algunos casos no completamente semicolonial, como sería el caso de Rusia. Rusia era, en la época del zarismo, una especie de combinación muy extraña, porque en la sociología no hay blanco y negro, una especie de combinación muy extraña de imperio opresor de un sinnúmero de nacionalidades que eran oprimidas por el imperio zarista. Por eso los bolcheviques planteaban el derecho a la autodeterminación de las naciones como un derecho que debía reconocerse para que las naciones pudieran emanciparse y se mantuvieran unidas como se mantuvieron en la Unión Soviética, fuera a partir de una situación de igualdad de tratos. Claro. Pero al mismo tiempo de ser un imperio opresor, el imperio de los zares era una especie de semicolonia del capital financiero inglés y francés, y alemán en menor medida. Y es claro que después de la desintegración de la URSS, Rusia pasó un periodo muy negro de su historia, muy humillante y degradado de su historia, durante la cual los asesores del neoliberalismo occidental lograron imponerle voluntariamente a otros personajes tan canallejos como ellos de la Unión Soviética, en primer lugar el presidente Yeltsin, lograron imponer una política desastrosa para Rusia, que generó índices de degradación social inéditos, incluso descensos en 10 años de la expectativa de vida, empobrecimiento general, gente que se gastaba en meses lo que habían sido la acumulación de ahorros para vivir la ancianidad. O sea, un desastre mayúsculo del cual Rusia empezó a recuperarse a partir de los gobiernos de Putin. China, mientras tanto, se transformó en la gran potencia mundial actual a partir de una condición que fue su punto de partida, de país periférico oprimido por el imperialismo occidental y oportunamente japonés también, que incluso el Japón lo invadió. Sí. No hay cómo analizar en una columna así tan breve los recursos y los métodos a los cuales ha apelado China para salir del atraso y tener en este momento una de las economías, si no la economía más avanzada del mundo. Pero el caso es que ni la Rusia actual, a la cual no le daría el cuero para eso, ni China forman parte del club de los vampiros. Por eso los chinos legítimamente hablan de que sus negocios con el resto de los países son negocios de ganar. Esa es la fórmula que ellos usan. Ganar. Hablan de una comunidad global de futuro compartido. Exactamente. Eso es lo que mencionan. La base no es que los chinos sean más buenos que el resto del mundo. La base es simplemente estructural. La estructura económica, social de China, que es una estructura de economía mixta con eje en el Estado, pero con participación de la empresa privada
y reglas de mercado, no necesita para sostenerse y desarrollarse de la succión de riqueza ajena. Necesita hacer buenos negocios, pero hacer buenos negocios no necesariamente ponerle la pata en la cabeza al otro. Ahorcarlo al otro. Claro. Necesita hacer buenos negocios, necesita el mercado mundial, necesita desarrollarse en el mercado mundial. Pero nosotros los argentinos incluso hemos tenido oportunidad de verlo a eso cuando nos ofrecieron la oportunidad de crear 20 granjas porcinas gigantescas, siendo que la relación hasta ese momento había sido de vender la soja para que los chinos criaran los cerdos. Claro. Se ve que para los chinos era perfectamente posible, sin sentir que con eso se entregaban a la Argentina o capitulaban a la Argentina, transferirle a la Argentina ese extraordinario negocio, porque de todos modos ellos tienen otros negocios buenos que hacer. Claro. Y eso es lo que hacen actualmente, y creo que es lo que los ha titulado como el principal socio comercial, el principal amigo en el África, donde todos los días Europa, que colonizó en el siglo XIX el África, pierde terreno y pierde terreno, y pierde un terreno ganado canallescamente. Porque, por ejemplo, una de las últimas cosas que ha perdido es Níger. En Níger, una dictadura pro-francesa le vendía, que era prácticamente un virreinato, claro. Como el de Milei acá, le vendía a Francia el uranio de Níger 20 veces más barato de lo que lo vende Canadá. O sea, le regalaba el uranio, que es lo que con el RIGI Milei pretende que hagamos nosotros, sin ninguna ventaja para los intereses nacionales. Es decir, a nosotros nos van a dejar las mineras que lleguen, nos van a dejar los pozos, nos van a dejar el desierto, nos van a dejar la contaminación artificial, ambiental y nada más. Nada más. Todo lo demás se lo van a llevar ellos. Todo es ganancia para ellos. Claro. Van a pagar impuestos miserables según lo que establece la ley del RIGI. O sea, la Argentina no gana nada. Entonces, la ubicación internacional que tenemos en este momento no puede ser más lamentable, más para llorar. Porque yo decía que aún la oligarquía tradicional de la Argentina en la década infame hizo cosas tan perniciosas como el pacto Roca-Runciman, pero estaba trabajando, y eso no se puede ignorar, sobre una especie de relación complementaria con Gran Bretaña, que había sido la condición bajo la cual se había desarrollado la Argentina agroexportadora, porque las economías de Inglaterra y la Argentina eran complementarias. Inglaterra nos vendía productos industriales, nosotros le vendíamos productos agrarios, carnes y granos. Eso no ocurrió nunca, por ejemplo, con Estados Unidos, directamente porque es imposible, porque Estados Unidos es uno de los principales productores de grano del mundo y de carne del mundo, y en consecuencia no es cliente nuestro. Entonces nunca se pudimos establecer una relación de complementariedad con Estados Unidos. La única relación con Estados Unidos es que nos saquen sangre. Y Milei elige a los Estados Unidos como el principal socio de la Argentina. O sea, no puede ser más entreguista y suicida para el país, no para él, la política que se lleva adelante. Y en cambio lo que parecía ser el futuro, en otro caso, en caso de que no gobernara Milei, que era nuestro ingreso al BRIC, era altamente positivo para la Argentina. Significaba, en primer lugar significaba incorporarnos. Perdón, Aurelio, ¿Massa decía que lo que proponía?
No solamente Massa, yo diría que todo el peronismo. Todo el peronismo, todo el campo nacional, incluidos los no peronistas que son socios del peronismo, y todos los que, en definitiva, yo no soy peronista y no, en realidad tampoco soy socio del peronismo, soy simplemente un comentarista y un militante político, pero todos los que tenemos un criterio patriótico para mirar los problemas de la Argentina, veíamos como una gran oportunidad el ingreso al BRIC, claro. Como una posibilidad de conseguir una financiación no asfixiante, por ejemplo, porque una de las cosas de las cuales íbamos a gozar era de créditos del BRIC, que no son los créditos asfixiantes del Fondo Monetario Internacional, ni nos ni imponen las condiciones destructivas de la economía propia que impone la política del Fondo Monetario Internacional y de Estados Unidos. Íbamos a ganar mercados, íbamos a poder recibir transferencias de tecnología de países que son amigos por su naturaleza. No son amigos para, digamos, en el sentido desinteresado que puede tener ciertos tipos de amistades. Son amigos interesados, pueden ser socios, pero no son vampiros. Claro, no son vampiros, no son chupasangres. Y eso lo perdimos. Y lo perdimos para asumir una política que contradice todo lo que tenga relación con los intereses nacionales y hasta con el prestigio mundial de la Argentina, porque en este momento respaldar en su política genocida a Israel es algo que realmente le hace daño al prestigio de la Argentina en el mundo, porque hasta Europa está enfrentando la política nazi de Israel en Gaza. Hasta Estados Unidos, aunque no le saque el apoyo, porque Israel es una pieza del juego imperialista en Medio Oriente, insustituible para Estados Unidos, aunque no le saque el respaldo, pero hasta Estados Unidos frunce el ceño con esta cosa que pasa todas las medidas y que solamente es comparable con las cosas que hacía Hitler en sus invasiones a otros países. Entonces, realmente creo que estamos en el peor de los mundos en este momento, y para colmo estamos en el peor de los mundos en momentos en un momento en el cual existe la posibilidad de alinear a la Argentina sin perder la centralidad de nuestros intereses al bloque emergente que muy probablemente sea el bloque triunfante en la arena mundial. Que tiene todas las posibilidades de serlo. Todas las posibilidades de serlo, porque el mundo occidental está en decadencia, aunque Milei crea que ese es el mundo. Y llega a decir incluso estupideces insuperables, como que cuando dice que los comunistas empobrecen, sin tener en cuenta que China está dirigida por el Partido Comunista Chino y que es un país que ha sacado de la pobreza en las últimas 2 décadas a 400 millones de personas y que ha transformado a la sociedad en China en una sociedad medianamente acomodada. Entonces, ¿qué es esto del peronismo, del comunismo empobrece? Es una locura que se le ocurre a él simplemente porque él es anticomunista. Pero uno puede ser anticomunista, pero no por eso tiene que cerrar los ojos y decir que el sol es verde. Digamos, desmintiendo o renegando de lo que la realidad más elemental dicta. Bueno, pero son las manos en las cuales estamos en este momento. Pero creo que por lo menos, mientras no nos podamos liberar de mirar, echarlo, como yo proponía en la columna del sábado anterior, con gran indignación de los trolls, del equipo de troll que tiene Santiago Caputo, que me han atacado furibundamente en YouTube. Bueno,
con gran Sí. complacencia mía. Claro. Bienvenidos sean. Me complace ser su enemigo. Pero que en realidad casi que diría que no merecen respuesta, porque se trata de, Sí. como dice acá el informático Roberto, digamos, de respuestas movidas por inteligencia artificial. Claro, son algoritmos que te... Sí. Por que te ubican en algoritmos, la por zona de algoritmos impacto. que están programados Claro. por la canalla de Santiago Caputo para agredir a todo el mundo, Sí. con resultados que creo que son muy engañosos para ellos mismos, porque en realidad el crédito que tienen y que están perdiendo aceleradamente no deriva de la eficacia de los trolls y de los Algoritmos, sí, sí. sino de la situación de marasmo en que a que ha llevado al país la crisis de nuestros partidos tradicionales. Claro. Claro. Bueno, cerramos acá. ¿O? Cerramos acá. O gallego de mierda será siempre ese paisano. No hay mayor soberanía que una banca nacional. Los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capital. Con los sueldos achicados